5 de la tarde con 30 minutos. Empezamos Zoom al día para el análisis de la información de los acontecimientos de la jornada del día de hoy, correspondiente al 4 de junio del 2020. Muy buenas tardes, mi querido Fabricio Vela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? José Antonio Sánchez Pacheco, saludos cordiales a todos nuestros amigos y amigas que ya se unen a nuestra sintonía en la jornada periodística correspondiente a este jueves 4 de junio del año 2020. A- Abrazos a la distancia. Estamos cerrando el segundo día de semáforo amarillo en la capital de la República, día 79 de vigencia de las restricciones, semana 12. Usted está como esas personas privadas de la libertad que los han sentenciado a Claro, 3 años y van poniendo la rayita, ¿no? que van contando. Para los internautas de la ciudad de Guayaquil, sobre todo los de nuestra generación y los de antes de nuestra generación, deben recordar al querido Carlos Armando Romero Rodas, Car, el duro de Radio Cristal. Cada 31 de diciembre, José Antonio empezaba con el conteo, ¿no? Ah, las 11:50, las 11:51, etcétera, etcétera. Igual acá en Quito, recuerdan muchos al maestro Juanito, ¿no? A Gustavo Erdoiza, en la querida y recordada Radio Tarqui, radio emblemática, ¿no? Que también tenían esas tradiciones que todavía Era se M, recuerdan. ¿no? Era M, ¿cierto? Claro, AM, Cristal en Guayaquil AM, Tarqui acá AM, es que, a ver, hace 30 años las radios de amplitud modulada eran mayoría. Claro, Tú claro. tenías, por ejemplo, en Quito radios emblemáticas, Radio Radio Quito, Quito. Radio Tarqui, 9 emisoras Central, por mencionarte algunas de las más emblemáticas, otras no tanto, pero tenían una tradición, por ejemplo, Radio El Sol, por mencionarte justamente un ejemplo, Radio Iris también. Radio Iris, la de Juntitos y Viejitos y Juntitos. ¿Esa era la de Radio Iris o no? No, la de Viejitos y Juntitos, no, esa creo que es Eres y es FM. Sí. Ya, Bueno, en Guayaquil, en cambio, todavía tienes radios AM, en Guayaquil y muy todavía se escuchan fuertes, radios ¿no? Y muy AM, claro, fuertes. pero muchas de esas radios AM también tienen ahora frecuencias FM, Radio Sucre, Atalaya, Caravana, CRE, eh, Carrusel, que en su momento era una radio muy fuerte, venida menos en los últimos tiempos, ciertamente. Digamos, hacemos esta digresión un poquito para relajarnos en este jueves, José Antonio. Yo insisto, he llevado la cuenta de esto que yo le denomino la nueva realidad que vivimos en el Ecuador. Saludos a todos que ya se unen con nuestro programa. El día de hoy, igual que ayer, mucho para comentar sobre los hechos asociados a la corrupción. Hay novedades. Estoy tratando de descargar un extracto de una declaración que hizo hoy la fiscal general del Estado en entrevista con Tania Tinoco de Coavisa, sobre todo la última parte que me llamó poderosamente la atención y que lo vamos a comentar más adelante. Hablaremos hoy con el académico Salvatore Foti. Él es catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, además es articulista. Salvatore, que tiene además una visión muy amplia de la vida, de la política. Conversaremos un poquito sobre cómo leemos este momento que estamos viviendo acá. Así que comenzamos Zoom al día por la fanpage de Primera Plana, José Antonio. Así es. Y dentro de las cosas destacadas vamos a retomar no desde el inicio del día de hoy, sino de las últimas horas del día de ayer, cuando se emitieron no sé si son órdenes de libertad, porque al final del día estaban detenidos No, 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 no para son órdenes de, investigación, no ¿no? son órdenes de libertad. No, no Son son órdenes de, no. Vienen a ser medidas, sustitutivas. medidas cautelares, no se En dice el, ca- en el, sustitutivas, en el no se caso dice de, sustitutivas. Medidas cautelares alternativas. Esa es la palabra correcta, según ha explicado hoy el penalista Pablo Encalada en su cuenta de la red social Twitter. No se trata de medidas sustitutivas, sino de medidas alternativas, las que, digamos, se han emitido, en este caso, para el expresidente Abdalá Bucaram y para el prefecto de la provincia de Guayas, Carlos Luis Morales. Nosotros, José Antonio, tú recordarás, ayer hicimos una suerte de antesala o anticipo de lo que eventualmente podía pasar con Bucaram, y mira tú, coincidimos en aquello. Yo inclusive estuvimos conversando también fuera, digamos, de micrófonos, por chat interno con algunas personas, y coincidíamos justamente con que era muy posible que a Bucaram le concedan una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, tomando en cuenta su edad y también el delito. Esto ha sido muy discutido durante el día de hoy.
así como también ha sido muy discutido el hecho de que le hayan concedido medidas alternativas a la prisión preventiva para el prefecto Morales, tomando en cuenta que él está siendo investigado por un presunto delito de corrupción asociado al tráfico de influencias e inclusive al peculado. Esto, digo, también ha generado un malestar tremendo acá en el país en algunos sectores, ¿no? Pero él salió el día de ayer con una tobillera electrónica, ¿no? De ubicación, de rastreo. Mientras Morales, tanto, Morales, sí, mientras Morales. tanto al expresidente Abdalá Bucaram le han puesto seguridad en la casa, ¿no? Tiene un arresto domiciliario con seguridad, obviamente se destinan unos policías para garantizar de que él no abandone su domicilio. Claro, viene a hacer eso. El día de ayer, claro, lo conversábamos al aire, nos presagiando un poco lo que iba a pasar. Yo en mis cálculos no creía que el prefecto Carlos Luis Morales iba digamos, a tener la libertad tan rápido, digamos, ¿no? Pensé que el juez sí iba a dictar quizás una orden de detención. Ahora, tenemos que señalar también, yo no sé si tienes por ahí, Fabri, para que puedas compartir el tweet de la fiscal a propósito de la decisión del juez, ¿no? Y a ver, en estricto derecho es una decisión del juez que en principio dentro de un Estado de Derecho no debería ser cuestionado, digamos, porque está dentro de sus atribuciones. Ahora, si tú me traes a mí un papel donde dice, sí, el señor, estoy de manera irónica, ¿no? Si tú me traes algunos documentos y no me sabes justificar de manera documentada y con pruebas el delito, como juez tengo que decir, bueno, ¿sabe qué? Cuando usted pueda probar los delitos o de alguna forma tener de forma más contundente la acusación, yo, digamos, emitiré otro tipo de decisión. A Pero ver, al parecer no sé, tengo la sensación de que los documentos presentados no fueron tan contundentes para que el juez tome la decisión de una detención, de formalizar una detención? tú hablas de Morales. De Morales, sí, hablo de De Morales. Morales. A ver, Uh-huh. ¿qué escribió la fiscal Diana Salazar el día de hoy? El sistema de justicia es un engranaje. Si una de sus partes falla, el resultado será la impunidad. Desde Fiscalía estamos cumpliendo con nuestra obligación. Ojalá todos los demás lo hagan. Esa es la visión de la Fiscalía. En un Estado de Derecho, José Antonio, amigos y amigas que nos siguen, en un Estado de Derecho que respeta justamente el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el debido proceso, en un país que tiene institucionalidad, este mensaje de la señora fiscal general del Estado no cabe, porque la fiscalía tiene un rol, que es el rol de acusador. El juez termina siendo el que juzga y el juez es el que toma una decisión. Uno podría sentir que con este tuit lo que está haciendo la señora fiscal es pretendiendo ejercer presión sobre los jueces. Ahora, también del lado de los jueces. No sé, es un tuit duro, porque, Por eso te digamos, si digo. tú lo lees, él se está acusando al sistema de justicia de que no están haciendo su trabajo y están siendo cómplices un poco y más de la corrupción. A eso iba, porque por un lado, yo te insisto, en un Estado de Derecho donde te funciona o donde te debería funcionar una institucionalidad, este tuit podría ser interpretado como una presión totalmente inconveniente. ¿Ya? Insisto, en un país donde debería funcionar la institucionalidad judicial. Este no es el caso del Ecuador y yo he sido muy crítico sobre lo que está pasando en el Ecuador, fundamentalmente asociado al tema de la selectividad. ¿Ya? Pero la fiscal llama la atención, ¿por qué? Y ahí trato de entender la postura de la fiscal Diana Salazar. Hace 2 días, la fiscal del Estado reveló que una jueza de garantías penales de la provincia de Manabí exhortó a que la Fiscalía para las investigaciones asociadas al caso de la red de corrupción en torno a la construcción del Hospital de Pedernales, sobre la cual hay serias presunciones de relación con el entorno del asambleísta Daniel Mendoza, tema del cual no se ha hablado. ¿Ah? Entonces, no hay, digamos, una mayor explicación de cuáles fueron los argumentos por los cuales la jueza le pidió a la Fiscalía o le exhortó a la Fiscalía para que pare las investigaciones.
porque para mí no tiene sentido. O sea, la única razón que yo le encuentro para que la jueza le haya pedido semejante cosa a la fiscalía es que los plazos judiciales estaban suspendidos, estuvieron suspendidos hasta ayer, porque a partir de hoy se retomaron los plazos y términos para el desarrollo de los procesos, tema que también ha sido muy discutible, que ha tenido varias interpretaciones. Para el caso Sobornos 2012-2016 no operó la suspensión de los plazos, fue el único proceso al cual llamaron a la audiencia para emitir la sentencia oral y 3 semanas después la sentencia escrita. La sentencia escrita fue emitida pues sin que los abogados tengan acceso a la totalidad de las páginas de la sentencia, lo cual de alguna forma les ha dejado en indefensión para la presentación de los recursos horizontales que corresponden. Pero digo, todo esto es lo que está ocurriendo en la Administración de Justicia. Por eso te digo, a mí, de verdad, este tuit no debería, digamos, debería llamarnos la atención de modo negativo, en el sentido de que la postura de la Fiscalía, uno puede pretender o uno puede entender que lo que se pretende es generar una intromisión sobre los jueces, pero también trato de encontrar una explicación ante la postura de la fiscal en hechos como el que acabo de describir, de la jueza que de forma inexplicable le pide, hey, Fiscalía, no siga investigando a la asambleísta Mendoza. O sea, para mí no tiene sentido. Claro. Y otro tema adicional, Fabri, es decir, ¿cómo se están armando los procesos? Cuando uno va y hace la formulación de cargos, ¿no? Cuando la fiscalía hace la formulación de cargos, si el juez ha tomado esa decisión, quiero suponer que no ha tenido documentos importantes, digamos, para tomar otra medida, tomar otra decisión. Y no le ha quedado otra que otorgar las medidas sustitutivas y no la prisión. Ahora, también llama la atención del otro lado, porque si el juez considera, ante un pedido de los abogados que seguramente de Carlos Luis Morales establecieron de que el señor Carlos Luis Morales tiene arraigo, es decir, tiene un trabajo, ha sido elegido por elección popular, Claro, eso se llama arraigo social, José Antonio. Claro. Arraigo Entonces, social por lo que tú estás diciendo. Si tiene todo eso, dicen, no, el señor no se va a ir. ¿Por qué no se actúa entonces igual que con Pavón? Exactamente. Los dos son prefectos, los dos son acusados de un delito. Y de delitos distintos, ¿ah? Sí, pero al final del día, delitos ante la justicia. Sí, pero resulta que, a ver, ese es el tema por el cual yo sigo insistiendo y no me voy a cansar. Hasta que la justicia demuestre lo contrario, no me voy a cansar de hablar de la selectividad. A la prefecta de la provincia de Pichincha, a ver, antes de eso, independientemente de las causas, y quiero que se entienda lo que estoy señalando, independientemente de las causas, termina siendo sintomático y a la vez anecdótico el hecho de que los prefectos de las dos provincias más grandes del país, Pichincha y Guayas, tengan procesos judiciales en su contra y que estén, digamos, ejerciendo su cargo con grillete, los dos. No estoy comparando los casos por si acaso, que se entienda bien lo que estoy diciendo. Estoy señalando que termina siendo sintomático y anecdótico que la prefecta de la provincia de Pichincha y el prefecto de la provincia del Guayas, los dos prefectos de las dos provincias más grandes del país, estén ejerciendo su actividad con grillete. Ahora bien, ¿por qué en el caso de Paola Pavón la justicia no tomó en cuenta los mismos elementos que tomó en este caso la justicia para otorgar medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva a favor del prefecto de la provincia del Guayas? Ojo, Pavón no fue procesada por un acto de corrupción. Pavón fue procesada por supuesta rebelión. Por supuesta rebelión, ella, Virgilio Hernández y Cristian González estuvieron más de 3 meses privados de la libertad. Sobre Pavón, sistemáticamente la justicia negó recursos para que ella se pueda defender en libertad, invocando esto que tú acabas de decir, el denominado arraigo social, porque es prefecta, porque tiene una vivienda, porque tiene el trabajo, porque está ahí ejerciendo sus funciones. O sea, en un Estado de derecho y pensando las cosas con absoluta cabeza fría, era lo lógico. Sobre Pavón, por poco y pierde el cargo al que accedió, nos guste o no nos guste, por la vía de elección popular y se posesionó el 14 de mayo del año anterior. O sea, hay gente que pregona la democracia, pero que no sabe vivir en democracia. Sobre Morales, en cambio, Morales está siendo investigado por un presunto delito asociado a la corrupción.
tráfico de influencias que podría eventualmente desembocar hasta en la figura de peculado, dependiendo de cómo avanzan las investigaciones. Pero en cambio, en el caso de Morales, sí tomaron en cuenta el arraigo social al que tú haces referencia, José Antonio. Entonces, Y ¿de qué estamos hablando? mira lo que escribe Ángel Mauricio. Dice, no es lo mismo. A Pavón la procesaron por un Twitter. A Carlos Luis Morales, bueno, aquí pone él con Jairala, ¿no? Pero es Carlos Luis Morales. Hay documentación pública como evidencia. Eso también. ¿Ya? Pero insisto, a mí me parece, a ver, yo creo que es correcto, es apenas una visión de quien les habla. Apenas. Yo no soy abogado, simplemente parto desde mi humilde sentido común. Yo creo que es correcto que dependiendo de la causa, dependiendo del delito que está siendo investigado, un procesado se pueda defender en libertad. Porque la prisión preventiva lamentablemente ha sufrido un abuso impresionante en el Ecuador. Porque mucha gente no entiende que la prisión preventiva en el mundo del derecho es una, digamos, alternativa u opción de última instancia, de última ratio. Porque además, sobre una autoridad en funciones, hay una serie de presupuestos que hay que seguir. Yo me remonto también al año 2017, José Antonio, y tengo la misma tesis o manejo la misma tesis respecto del caso de Jorge Glass. Jorge Glass fue detenido antes de ser sentenciado y justamente por aquello estuvo encargada de la vicepresidencia, la entonces ministra de la Vivienda, que luego se convirtió en la vicepresidenta titular, María Alejandra Vicuña. Con Jorge Glass no esperaron sentenciarlo, pero ahí sí detenerlo. En el caso, por ejemplo, de algunos procesados del caso Sobornos 2012-2016, que están sentenciados, resulta que no han sido detenidos porque la sentencia no es de última instancia, porque hay una serie de recursos que pueden interponer los abogados. Te hablo yo de Viviana Bonilla, de Cristian Viteri, de los empresarios que están siendo encausados, digo, de la gente que se ha presentado. No te hablo de aquellos cuyo paradero se desconoce. Ya, por ejemplo, Vinicio Alvarado, Walter Solís, que están, digamos, en la clandestinidad, el caso del expresidente Rafael Correa, que está en Europa, el caso de Jorge Glass, en cambio, que está cumpliendo una sentencia por el otro caso, el caso de Brecht, en la cárcel de Cotopaxi. Pero digo, o sea, no sé si tú me captas y me captan los internautas el punto al que quiero llegar. Para cada cosa, los jueces interpretan de distinto modo situaciones que terminan siendo similares. Claro, que no se establece jurisprudencia, ¿no? Tú ves en otros países, digamos, si es que hubo un caso en un estado incluso o en una provincia, digamos, de similares características, se crea un precedente jurídico. Y dice, la ley actuó de esta forma en este caso que es muy similar, ¿no? Y se convierten incluso estos casos en emblemáticos. Exacto. Se crea jurisprudencia. Se crea jurisprudencia. Precedente. Así es. Pero aquí, digamos, cada juez parecería que tiene una constitución diferente o un COIP diferente. Y una forma de interpretar las leyes diferente. Yo eso no entiendo. Eso le preguntaba en la mañana. Yo entrevisté a Juan Francisco Ospina, que es un penalista, hablando justamente sobre este tema. Yo le preguntaba, a ver, ¿la falla es de la ley? ¿La ley le da tremendo margen de discrecionalidad a los jueces o la falla es de los jueces? Me dice, no, la ley es clara. El problema son los jueces, el problema no es la ley. Los jueces interpretan de diferente modo, no tiene sentido. Esas son las cosas que, por ejemplo, a mí me terminan llamando la atención. ¿Ya? Ahora. ¿Y cuál es el órgano superior que debería velar por esta clase de jugar al filo de la cancha a la izquierda o al filo de la cancha a la derecha y no jugar, digamos, dentro de un parámetro en el que todos se muevan de manera similar? O sea, yo entiendo que los delitos son diferentes también, ojo, ¿no? Porque si a una persona acusada de terrorismo que ha puesto una bomba y así tenga un trabajo estable, sea un funcionario del Estado y que tenga 4 hijos y tenga 3 casas y tenga una empresa, bajo ese delito lo más probable es que no le den medidas sustitutivas. Claro. O sea, hay que ver el delito, ¿no? Termina siendo capaz así. Ahí está la interpretación también del juez. Pero en todo caso... Yo lo que te digo, y yo te insisto, flaco, a mí lo que me fastidia, lo que me molesta, lo que me decepciona
es la selectividad, ¿ya? El margen de interpretación. Tú estabas señalando ¿qué organismo? O sea, a ver, el Consejo de la Judicatura lo que hace es ser el máximo organismo administrativo de la función judicial. El Consejo de la Judicatura no tiene atribuciones para, por ejemplo, evaluar sentencias o fallos judiciales. O sea, no pueden hacerlo. Si alguien siente que un fallo judicial vulneró sus derechos, bueno, hay instancias, la Corte Constitucional o las Cortes Internacionales, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, termina siendo un proceso muy largo. Pero, digamos, el Ecuador se ha caracterizado por ser cliente frecuente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y casi siempre perder los fallos, porque no se respeta el debido proceso, porque no se respetan las leyes, porque no se respeta el derecho que tiene la gente a defenderse. Ahora, yo le voy a dar el beneficio de la duda a los jueces para este ejercicio, para este ejemplo. Y me voy a crear una hipótesis para ver qué tan valedera puede ser este planteamiento que voy a hacer. Si la detención o, digamos, la formulación de cargo, los documentos que presenta la fiscalía al juez para decir, señor juez, aquí hay un delito, aquí están estos documentos, aquí está el detenido. Si un juez toma una decisión de dejarlo en libertad y no detenerlo, es quizás porque la documentación que acompaña ese proceso no es lo suficientemente fuerte. Puede ser ¿Sí me también, ¿no? explico? Sí, puede ser también. O sea, Puede ser a veces, también. a veces, por ejemplo, si tú detienes a una persona que encuentras en su casa cajas y cajas de medicamentos, de mascarillas, de guantes, y encuentras una pistola ¿cómo se llama? Lo solicitas al juez que lo detenga por el armamento encontrado sin la documentación que respalde su tenencia. Quizás el señor siga, no, aquí está el permiso de tenencia de armas, lo tiene que dejar libre porque lo están acusando por ese caso en particular. Sí, pero por ejemplo, en el caso de Bucarán, también hay que tomar en cuenta, a Bucarán no le allanaron la casa por un arma, pues. El arma la No, encontraron durante el claro, allanamiento, pues. claro, claro, claro. Ya, a Sí, Bucarán le allanaron la casa por otra cosa. sí, pero también hubo al inicio, lo primero que se supo fue que se lo procesó por un arma que no tenía documentos. Después, la fiscal señaló y aclaró que no había sido por el armamento, sino por los insumos médicos encontrados en su casa, que eran similares al del Hospital Teodoro Maldonado. Termina siendo muy complejo. Déjame decirte además, hablando de la selectividad, que hoy en la mañana entrevisté al periodista Marlon Puertas. Marlon Puertas es periodista, director del portal La Historia. Lo entrevisté porque La Historia es un portal que en los últimos meses ha desarrollado algunos trabajos investigativos sobre posibles actos de corrupción en varias instancias del poder público. La Historia, por ejemplo publicó algunas notas sobre posibles injerencias políticas en la administración de hospitales. Esto que algunos denominan el reparto de los hospitales. La Historia habló de lo que ha pasado en el Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. Habló de la presencia de un personaje llamado Luis Jairala Zunino, que está detenido desde ayer y que fue Que fue gerente. ex director del hospital, ¿no? Gerente, se utiliza esta figura de gerente de los hospitales. Habló justamente de las relaciones de la familia Bucarán, directa o indirectamente, con contratistas que terminaron obteniendo contratos con el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Habló y en el portal, en La Historia, se generaron algunas publicaciones en meses anteriores respecto de la supuesta injerencia de legisladores en la administración de los hospitales en varias provincias, como una suerte de cuota política. Habló de Manabí, habló de Los Ríos, habló de Guayas, habló de Santo Domingo de los Áchilas, habló, por ejemplo, la historia de la provincia de Carchi, la presencia de un personaje llamado Andrés Romo, ex diputado en su momento y que entiendo, según tengo referencias de que supuestamente es familiar de la ministra de Gobierno. La ministra de Gobierno obviamente ha marcado distancias con ese tema, lo hizo en su momento,
Pero todo eso, digamos, también se ha mencionado y con Marlon Puertas hicimos una mirada retrospectiva a esa serie de casos que fueron publicados por la historia. Y claro, con Marlon coincidimos en el hecho de que resulta que no todas las investigaciones generadas por el periodismo han sido tomadas en cuenta por la Administración de Justicia para comenzar a investigar y para procesar y para eventualmente buscar una sanción. Porque al final del día, queridos amigos y amigas, José Antonio, vas a coincidir con esta tesis, el periodismo de investigación lo que hace es presentar hechos para conocimiento de la opinión pública, pero el periodismo de investigación no es el que va a la fiscalía a denunciar. El periodismo de investigación no es el que pone la firma en la ventanilla de gestión documental de la fiscalía presentando una denuncia. Presenta claro. los hechos y hay algo que se llama en el mundo jurídico noticia criminis. Con base en ese argumento de la noticia criminis, por ejemplo, iniciaron el caso que desembocó en lo que denominamos soborno 2012-2016, publicado por La Fuente y por Mil Hojas. ¿Por qué unos casos sí, por qué otros no? Esa es la pregunta que yo recurrentemente me hago, José Antonio. ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Y que lo ato con esto que también acabamos de conversar, que tiene que ver con las diferencias de valoración de los jueces a la hora de establecer medidas alternativas a la prisión preventiva para unos y para otros, en cambio, disponer la prisión preventiva y que vayan a la cárcel. Esas cosas me quedan rondando en el ambiente. El día de hoy, hace una hora aproximadamente, la Fiscalía subió un tuit señalando que la Fiscalía procesa a 6 personas por el presunto delito de peculado en convenio de pagos para insumos médicos en el Hospital del IES. Esto en el Hospital Teodoro Maldonado, ¿no? Que creo que es en este punto uno de los hospitales que está dando la mayor cantidad de dolores de cabeza a digamos, todas las instancias del país. Y otra cosa que me llamó la atención, el día de hoy publicamos hace pocos minutos esto que también No puede ser. no puede ser. Fiscalía allanó municipio de Guamote por presunto delito de peculado. Es decir, en este punto, los grandes y los chiquitos, o sea, imagínate tú, ¿no? Si en gobiernos descentralizados, ¿no? Está sucediendo esta clase de cosas digamos, en, en prefecturas grandes, en municipios grandes, ¿no? ¿Qué estará pasando en esos municipios de cantones pequeños, escondidos, ¿no? Claro, Donde claro. quizás no te compran 5.000, 10.000, 100.000 pruebas, ¿no? Quizás por ahí te compran algunas otras cosas. Claro, oye, solamente por si acaso, para quienes no lo conocen, el personaje de la fotografía era Delfín Quispe. Y para El quienes no alcalde, ¿no? sabían, así es, y para quienes no sabían, Delfín Quispe es el alcalde del Cantón Guamote en la provincia de Chimborazo. Para quienes no sabían, digo, por si acaso. Ya empiezan ya. ¡No! Y Claro, es claro, que no puede se ser. hizo popularmente conocido a raíz de la canción de las Torres Gemelas, De las ¿no? Torres Gemelas, pues, claro, exactamente, como dice Maya Chango y Ernesto Villacrés, no puede ser. Ah, tenemos un prefecto de una provincia, un prefecto que dedicó buena parte de su vida al deporte y fue presentador de televisión, hoy en el ojo del huracán. Tenemos un alcalde que ha sido pues músico, artista, con un estilo, digamos que a unos gusta y que a otros no gusta, y también está en el ojo del huracán. Así es. Complejo. Bueno, tenemos a Salvatore ya Oye, antes, tomando un antes, cafecito. antes de que, sí, déjalo que tome café. Te quiero mostrar algo y quiero mostrar a la audiencia para cerrar el tema de la fiscalía. Ya sé. Ah, no, no, no. No vas a ir. Porque, no, para cerrar el tema de la fiscalía, porque después de la entrevista con Salvatore, yo quiero compartirles y hablar un poquito sobre lo que pasó el día de ayer con el anuncio del presidente de la República, que es un tema que hay que comentarlo. Porque lo de ayer terminó convirtiéndose, José Antonio, en un papelón. Y lo En un vamos a papelón. analizar. Y lo vamos a analizar, sí, lo vamos a analizar, Incluso pero lo con vamos a dejar para Salvador más lo adelante. vamos a Sí, sí, analizar. con Con Salvador. Salvatore. A Sí. ver, yo quiero mostrarte, vamos a ver si me resulta, Espérate un segundo. A ver, espérame Quiero mostrar un extracto, esto dura un minuto con 9, es un extracto de una declaración que hoy la fiscal general del Estado concedió a la cadena de televisión Ecuavisa. Tienes ahí la imagen, ¿verdad? Incorrecto. Póngale Mira, play. creo
creo que si le pongo así no me vas a escuchar. Veamos, avísame si se escucha. Sácate los audífonos, ¿no? Ahí no se escucha, ¿verdad? Ok. No. A ver, ¿sí me escuchas ahí, verdad? Sí, claro. Ok. La fiscal dio esta declaración, hoy tuvo una entrevista de más o menos 7 minutos con Tania Tinoco de Coavisa. De todo lo que dijo la fiscal, la última parte me llamó poderosamente la atención. Escuchen, por favor. Estas figuras que se pensaba eran intocables, valga la redundancia. ¿Cómo usted está cuidando su integridad y la de su familia? Sabemos que tiene amenazas. Más allá de cuidar la integridad, por supuesto que estamos tomando las medidas que corresponden. El Estado también es responsable de la seguridad. Estamos nosotros dispuestos incluso a que nuestro cargo se encuentre a disposición. Que no venga ahora a decir, te estás exponiendo a un juicio político por las acciones que estás tomando. Si es que tengo que enfrentar a un juicio político, bienvenido sea. Pero jamás mi cargo o la permanencia en él se va a ver supeditado a permitir que se sigan robando el dinero de los ecuatorianos. Nosotros nos iremos con la frente en alto en el momento que tengamos que hacerlo, pero cumpliendo con lo que establece la ley y la Constitución. No nos vamos a detener. Todos aquellos casos que merezcan ser presentados ante los jueces, independientemente de quiénes sean sus actores, así será. Ok. Me conecto de nuevo. Ahí estoy. Escuchas bien, ¿no? Sí, claro que sí. A ver. ¿Qué te llamó la atención, José Antonio, de esta declaración de la fiscal? Bueno, primero que me deja pensando en el hecho de que hay poderes políticos que la están presionando con llamarla a un juicio político y destituirla, si es que sigue, digamos, adentrándose en las investigaciones. ¿Pero quién? A ver, ¿por qué me llama la atención? ¿Por qué me pareció interesante compartir con ustedes esta declaración de la fiscal del Estado? Es la primera vez que yo escucho la posibilidad de algún juicio político contra la fiscal. Créeme, yo no he escuchado a nadie, ni siquiera a los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, anunciando la posibilidad de un juicio político contra la fiscal. No escuchaba a nadie. Yo no veo ninguna posibilidad política porque evidentemente la fiscal hoy tiene digamos, un apoyo importante de un segmento de la sociedad. O sea, la fiscal tiene medios, tiene apoyo de los medios, tiene apoyo de un segmento de la sociedad, digamos, por su condición de fiscal tiene un papel protagónico, pero más allá de eso, primero que yo no veo causales para un juicio político, para empezar. No encuentro una razón por la cual alguien pretenda llevar a juicio político a la fiscal. ¿Y qué lectura le das tú entonces a las declaraciones? Yo no sé si viene a ser curarse en sano, un globo de ensayo, una cortina de humo, porque te digo, cuando yo escuché esa declaración, yo dije, a ver, ¿de dónde sale con el juicio político? Pero, ¿por qué nos habla de juicio político? Yo al menos he tratado durante toda la tarde de pensar justamente en las razones por las cuales la fiscal ha hablado de la posibilidad de un juicio político. ¿Quién? La bancada de la Revolución Ciudadana es la única que creo yo podría eventualmente impulsar un juicio político. Tiene 31 votos o 30 votos. No le alcanza ni siquiera para hacer la presentación del juicio político. No le alcanza. 1. 2. ¿Los socialcristianos? Los socialcristianos están apoyando a la fiscal en la investigación contra el prefecto del Guayas. Yo no veo al Partido Social Cristiano pretendiendo impulsar un juicio político. Creo. Yo no escuchaba a ningún vocero de Creo cuestionando a la fiscal. Menos la bancada de Alianza País. Entonces, no entiendo de dónde sacan eso. O sea, por eso te digo que me pareció muy llamativa esa declaración, y además que no le encuentro un sustento. La pregunta va, si la pregunta que le hace Tania Tinoco estaba amenazada al tema de las amenazas, ¿no? Si estaba amenazada. Que además un fiscal, José Antonio, por su propia condición de fiscal, es obvio que está expuesto. Y el Estado tiene que garantizar la seguridad del fiscal, quien quiera que sea. El fiscal general del Estado de un país tiene que tener la máxima seguridad posible por la naturaleza de su trabajo. O sea, sobre Diana Salazar, el Estado ecuatoriano tiene que proveerle de toda la seguridad posible.
tiene que garantizarle que pueda desarrollar su trabajo. Discutamos después si ese trabajo es eficiente o no. Sí, hay que discutir eso, pero yo me enfoco en esta declaración. La pregunta de Tania Tinoco iba dirigida a si hay amenazas en su contra y de pronto la fiscal dice, sí, el Estado debe proveerme, pero estamos dispuestos a poner a disposición nuestro cargo ante un juicio político, pero cuidado que no sé qué. No entiendo por qué habló de juicio político. Yo no lo comprendo. O sea, no encuentro una razón. A propósito de lo que decía un internauta, ¿puede ser un globo de ensayo? Sí, puede ser un globo de ensayo. ¿Puede ser una cortina de humo? No lo sé. Puede ser una forma de curarse en sano, pero curarse en sano, ¿por qué? De verdad, yo que sigo las actividades muy de cerca, las actividades legislativas, el único juicio político que está en ciernes es el del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, sobre el que ayer el presidente de la República, que tanto habla de respeto a las funciones del Estado, ya estuvo señalando o poniendo en tela de duda la capacidad constitucional de la Asamblea para ejercer su rol fiscalizador. Pese a que en el discurso defienden la independencia de funciones del Estado, en la praxis ayer el señor presidente de la República le advirtió a la Asamblea que no enjuicia a su ministro de Economía y Finanzas. Que no es el momento. No Voy a hacer pasar a hágale pasar a Italian Boy. Salvatore Foti. Hágale pasar al maestro Salvatore Foti. Les insisto, más adelante vamos a estar pasando revista a los tweets. Yo creo que en el curso, bien decía José Antonio, en el curso del diálogo con Salvatore Foti, va a ser muy interesante hablar sobre lo que pasó el día de ayer, porque terminó convirtiéndose en un papelón, luego de una cadena nacional en la que el presidente de la República hace un anuncio, pero ese anuncio resulta que no correspondió a lo que en realidad terminó de ocurrir, ¿no? Y hay muchas lecturas, ¿no? Sí. Luego el secretario de la presidencia asumió la responsabilidad de esto, pero bueno, al margen de eso, me deja pensando yo, digamos, para salir de una cadena a señalar aquello, lo mínimo es que esa declaración debió ser posterior a una reunión, quizás con las personas que van a conformar, porque si no, se entendería que él nunca se reunió con los 3 economistas. ¿Quién les hizo entonces la propuesta? ¿Fue el ministro de Finanzas? Sí, pero a ver, eso lo vamos a desmenuzar. Salvatore Foti ya se suma justamente a esta conversación. ¿Me escuchan? Te escucho, ¿sí? Pero estás cortada la... No me ves. Estás cortada la... Ok. Vamos a conversar el día de hoy, querida interaudiencia, con Salvatore Foti. Salvatore es analista político, articulista, catedrático, universitario, mucho para conversar con él. ¿Qué dice Soledad Montero? Me parece que el juicio político, entre comillas, a ver qué dice, se me fue el mensaje. El juicio político, entre comillas, es la manera de salir como heroína y salvadora de la patria y como perseguida para luego ser el compañero de fórmula de algún presidenciable, dice. Es una visión que tiene Soledad a propósito de esto. Yo insisto, a mí me llamó poderosamente la atención. Pero acuérdate que para que eso suceda, le queda muy poco tiempo, ¿no? Tendría que renunciar a la fiscalía en septiembre. En los próximos 2 meses. En septiembre. En septiembre tendría que hacerlo. Salvatore Foti, quítele el silencio, por favor, para saludar a nuestro invitado, con quien compartimos Suma al Día a través de la fanpage de Primera Plana. ¿Cómo le va, Salvatore? Fabricio, qué gusto, José Antonio, gracias por la invitación. Qué gusto escucharles. Gracias. Salvatore Foti es un estudioso de la política, es estudioso de lo que ocurre en el entorno. ¿En qué momento estamos, Salvatore? ¿Cómo valoramos este momento? Estamos en un momento que estamos en algunos momentos. El primer momento es que estamos en campaña electoral. Es un momento netamente político. No hay nada de esto de hablar de las investigaciones y todo lo demás. A mí me parece que todas son acciones políticas. Coincido inclusive con alguien que había escrito que por ahí alguien tal vez ya busca el cargo, o sea, busca lanzarse a la vida política. Porque efectivamente el video que también tú mostraste sobre la fiscal general... ¿Lo viste? Sí, es un video de alguien, son declaraciones políticas también. Saldré con la frente en alto, no tenemos miedo a las presiones, vamos adelante, caiga quien caiga. Por cierto, nunca cae nadie, ¿eh? Como siempre dice, hasta las últimas consecuencias, con tal de llegar yo a las primeras estaría feliz, pero
no me parece que no hay mucho por ahí. Por ende, yo estoy convencido que empiezan las personas a poner las cartas en la mesa, sobre la mesa. Empiezan un poquito a hacerse ver, a hacerse notar, y estamos en campaña electoral, reitero, no hay muchísimo que ver. Lo que podríamos ver es que si visualizamos en este momento un mapa de actores, podemos ver que hay un rol de los socialcristianos, evidentemente, que están interesados en algo, en la política, justamente, es lo suyo. Y evidentemente hay figuras que tienen ya perfil de candidato y que están hablando como candidato. ¿Quiénes, por ejemplo? Yo me refiero directamente a la fiscal general, porque... O sea, perdón que te interrumpa, ¿tú crees que la fiscal está de alguna manera o tiene en su radar la posibilidad de dar un paso al costado y ser candidata? Mira qué lindo, es lo lindo de poder dar opiniones, ¿no? Libremente. Claro, para eso es la libertad de expresión, ¿no? Hermosa la libertad de expresión que tenemos. Por ende, digo, gozando de esta hermosa libertad de expresión que vivimos en el país, que es derecho de cualquier ciudadano tener ambiciones políticas y poderse candidatizar. Creo que la fiscal tiene un perfil que es llamativo por más de un partido político, y puede ser que alguien ya se haya acercado o le haya hecho alguna propuesta. De no ser así, se han emprendido algunas acciones judiciales que realmente no son nada, porque si se van a la casa de un expresidente y luego nos dicen que tenía un arma, esta es, no digo payasada porque suena fuerte, pero digamos que es un mal chiste, es un pésimo chiste. Decir que la casa de un expresidente de la República le hayan encontrado un arma, una pistola, o sea, que esto ha sido toda la investigación, me parece una falta de respeto hacia la fiscal general, porque significa que no había ni siquiera elementos para allanar esta casa. Eso es lo que estábamos hablando hace un momentito con Fabricio, es decir, la formulación de cargos no tuvo el peso suficiente como para solicitarle al juez una medida mucho más dura. Si lo dejamos en el ámbito judicial, si lo trasladamos rápido en el ámbito político, hay presiones que pesan más y presiones que pesan menos. Hablamos de Morales también, del prefecto. Semanas antes ya se habían allanado las oficinas, se habían, digamos así, controlado las computadoras. ¿Cómo puede ser que la fiscal general manda una vez más a hacer allanamiento y no ha pasado nada? O sea, no había elementos fuertes. Claro que poner a alguien en la cárcel, o sea, es última ratio, ¿no? En jurisprudencia se llama así. Pero me sorprende que la fiscal general mande a hacer allanamiento, se juegue muchísimo. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de personas que tienen su protagonismo y su capital político dentro del país, y resulta que no había nada. O sea, resulta que la fiscal general se equivocó totalmente, o no había elementos para que estas personas tengan medidas un poquito más efectivas, que evidentemente ella aspiraba, porque si dice que aquí están las cabezas y yo les doy y a las 24 horas están libres, es evidente que la fiscal pedía algo más, porque, discúlpenme, si no, no hubiese dicho que está decepcionada, se la pongo sencilla, o sea, no lo hubiese dicho. Entonces, ¿tú crees que las declaraciones que hizo en contra de la jueza en Manabí y las declaraciones hechas también al juez que ha dado estas medidas son más políticas que como autoridad de la máxima de la fiscalía? Yo digo que hay dos posturas. Una es la navaja de Occam, ¿no? Que es lo más sencillo. Lo más sencillo es que la fiscal general hizo su trabajo, lo hizo bien según ella, manda unas pruebas, manda su presunción jurídica, y los jueces, según la fiscal general, sus palabras, no cumplen a cabalidad lo que tenían que hacer, porque había elementos de sobra. Esta es la interpretación, creo, más sencilla. Y la otra, que es una opinión, es, a lo mejor había intereses políticos, puede ser que la fiscal ya no responda a los mismos a los cuales puede ser que estaba respondiendo antes, y hubo otras presiones por otro lado para que no pase nada. Pero es evidente que aquí tenemos dos panoramas. Si había elementos serios, y yo creo que la fiscal general, si manda una presunción
se arma toda una investigación, debía tener elementos serios. ¿Por qué los jueces subestiman las dos? Porque la fiscal hoy sale derrotada en ambas presunciones que se tenían sobre, digamos, el peculado que podía ser los sobreprecios, pongámoslo así, así todo el mundo entiende. O sea, es evidente que investiga dos casos, y de los dos casos, todo este gran nombres que también hay, prefecto, la prefectura del Guayas, ¿sí? Y al fin y al cabo pasa hasta cierto punto, porque en menos de 24 horas están afuera y evidentemente se pueden defender que es justo, es correcto, es así, pero entonces, ¿por qué tanto relajo? ¿Por qué ir a allanar? ¿Por qué irse a las oficinas de la prefectura? ¿Por qué todo esto se puede? A mí me parece una lectura interesantísima la que plantea Salvatore Foti en este momento, porque claro, un internauta hace minutos había escrito: se acabó la pandemia del COVID-19 y entramos en la campaña electoral. Digo, ese es tal vez el hilo conductor que encuentras para toda esta arremetida de allanamientos, de acciones de la Fiscalía en el curso de esta semana, justo esta semana, cuando, digamos, hemos entrado ya de lleno, me parece a mí, en esto que denomina el gobierno la nueva normalidad y que yo le llamo la nueva realidad en el Ecuador. ¿Tú encuentras un hilo conductor, Salvatore? Mire, estamos en un año ya, ni siquiera un año, ya mismo empiezan a hacer campaña, ya mismo vamos a hacer cuáles son los candidatos, muchos ya se saben. Es evidente que si un ciudadano cualquiera, y peor aún si tiene ya visibilidad, ya está posicionado, mira qué buen candidato que tengo un candidato que tiene buena imagen, aceptación, tiene visibilidad, está bien posicionado. Si tú fueras Creo, Social Cristiano, Alianza País, ¿quisieras un candidato así o no? Yo sí. Si yo fuera un político, que soy parte de una tienda política, yo digo, qué lindo candidato que tengo ahí. Me parece que la fiscal general sería para cualquiera un hermoso candidato, un hermoso binomio. Pero dependiendo de lo que en concreto consiga. Porque, digamos, si todas las detenciones y allanamientos van a dar con que, ¿sabe qué, señora fiscal? No trajo bien las pruebas, es libre. Otra denuncia, libre. Next, libre. O sea, eso le va a jugar en contra. Yo no estoy, perdón, Salvatore, solamente para complementar lo que dice el Flaco Sánchez, no estoy tan seguro ni tan de acuerdo con lo que tú dices. O sea, a ver, en estricto rigor debería ser así. Pero yo creo que la fiscal ya alcanzó un pico muy alto con su papel en el caso de sobornos 2012-2016. O sea, creo yo que ese termina siendo el elemento de mayor visibilidad. Y luego, no sé si ustedes se han percatado, Salvatore, José Antonio, y también a quienes nos están sintonizando a esta hora, que tenemos una muy buena visualización y les agradecemos por aquello. Desde ayer ha comenzado en redes una campaña, no sé quién la habrá diseñado, la habrá orquestado, pero una campaña que dice: yo apoyo a la fiscal Diana Salazar. Escribe o retuitea para que ella siente el apoyo de todo el Ecuador. O sea, me ha llamado la atención esto. Ahí complementando lo que dice José Antonio Salvatore. Y otra cosa más, hay que también leer lo que en varias entrevistas está diciendo el alcalde Yunda. ¿No? Dice, por si acaso, yo no soy candidato a nada. Lo ha repetido constantemente en las últimas entrevistas en los últimos días. Sí, no, aquí estamos hablando entre amigos, me permito, nos conocemos. Claro. Estamos en Chiquis además, ¿no? En Chiquis, no hay nadie que nos escuche. Entonces, en Chiquis. Podemos decirlo. Seguramente están cumpliendo con su trabajo. Ahora, el hecho que este trabajo coincida con una mejor aceptación y visión, porque sí lo ha hecho, ha luchado en contra de la corrupción, pero digamos que era en contra de una corrupción, ¿no? Cuando tú también me decías que hay dos velocidades, ¿no? Para la justicia, a veces parecería que para algunos se mueven más rápido y para otros un poquito, lo toman con más calma, pongámoslo así. Entonces, no sé, yo creo que le queda chiquito decir yo luché en contra de aquella corrupción. A lo mejor ser caballero, o en este caso, como te puedo decir, vocero de la lucha a la corrupción dentro de todo el país. Mira que también hay la coyuntura de la pandemia. Decir luché en contra de la corrupción durante la pandemia, cuando hubo sobreprecio, especulando, y eso es cierto, es muy cierto, duele, desgracias de los demás. Esa es otra medalla que
todo el mundo se puede poner en el pecho y todo el mundo quisiera ponerse al pecho. Así que simplemente estamos diciendo que hay una acción judicial que ha de ser sólida. Los fiscales no han coincidido porque, reitero, yo creo que la fiscal general dijo que ella aspiraba mucho más, ¿sí?, de lo que se dio. Es evidente que mira, estábamos en campaña electoral, fin, acabó. Todo el mundo ya está votando, está poniendo las cartas sobre la mesa. Entonces es legítimo pensar que haya personajes públicos, como la fiscal general o como muchos otros, que pueden tener ambiciones. No estoy diciendo que está haciendo política ahora, cuidado, porque si no, acabó la libertad de expresión. Estoy diciendo que tiene todo el derecho en futuro, para el futuro, de tener sus ambiciones. Me parece absolutamente legítimo. Y te digo, y reitero, seguramente, algún partido político del país, seguramente, reitero, ha pensado en la figura de la fiscal. Sería torpe no hacerlo. Ningún político puede ser tan torpe de no ver en la fiscal general que ha luchado en contra de la corrupción, no ver un futuro candidato a cualquier cargo que podría ser inclusive un cargo muy alto. Podría ser binomio, podría ser principal. Acordémonos que de este gobierno, desde este gobierno, porque son políticos lo que hacen en política, también hay grupos, suena mejor, que ya aspiran a un cargo para después. Entonces hay grupos que inclusive ahí, quién sabe si estamos viendo ya divorcios. Quién sabe si ahí adentro ya hay gente que tenía protagonismo, hay también gente que ya tiene un perfil muy bajo, que antes tomaba muchas fotos, ya no toma fotos. Hay muchos grupos. Ya sé por dónde vas. A ver, para cerrar la parte de la fiscal, digamos, en esta idea loca que se plantea que, digamos, insisto, esta declaración ahora que yo la analizo... Como binomio ya, ¿no? La está poniendo como binomio. Claro, pero yo ahora que analizo las expresiones y esta postura de Salvatore y trato de hacer una evaluación de ese extracto de la entrevista de la fiscal hoy con Ecuavisa, no me parece descabellado. O sea, esa idea no se me había ocurrido y ahora Salvatore la pone en el tapete de la discusión. A ver, para cerrar la parte de Salazar, ¿tú le ves como compañera de fórmula de alguien o como candidata presidencial? Mira, ahí serán las encuestas y los partidos ya están haciendo alguna encuesta y habrá que ver si el país quiere a una presidenta, porque también hay que aceptar que puede haber una parte de la población que todavía quiere a un presidente. Nosotros no nos olvidemos que Rosalía Arteaga es un ejemplo muy claro de lo que no debería pasar, ¿no es cierto? Que Rosalía Arteaga fue presidente, tenía que quedarse presidenta y no lo fue más. Así que habrá que ver. Creo que tiene un perfil muy bueno hoy, la política es dinámica, a lo mejor en 3 meses todo lo que estamos diciendo está en los últimos lugares, pero hoy tiene yo reitero, si yo fuera un partido político, Diana Salazar, dentro de mi equipo, seguramente la quiero, seguramente. O sea, si tú fueses Lazo, por ejemplo, la reclutas de una. Ahí no sé, porque lo que está pasando, si damos una lectura, hay que ver cómo se están jugando las cosas, porque me parece a mí que hay un partido en este momento que se está beneficiando un poquito más. Habría que ver cuál es el partido para entender dónde le podemos ubicar. No sé si es justamente, creo, podría ser, pero sabes cómo es, a lo mejor me retiran la visa, entonces no quiero decir hasta en qué partido creo que puede estar. Pero estamos fantaseando, es lindo, es muy bonito. En la fantasía me dice que sí, una figura como la de la fiscal es una figura que legítimamente cualquier partido político desde ayer ya tuvo que haberla contactado, porque yo lo hubiera hecho. O sea, yo veo un candidato espectacular. Oye, Salvatore, y a propósito de aquí un mensaje que nos acaba de escribir Edith Vinces, que seremos que parientes. No me insulta. Yo soy Bela Vinces y usted es Edith Vinces, capaz que somos parientes. Vinces de Manabí, por si acaso mi madre es manabita, pero Edith Vinces dice: Otto y Diana, el vicepresidente y la fiscal. ¿Cómo te suena eso? Mira qué lindo, mira qué lindo, ¿no? Lindo jugar así. Claro. ¿Y qué tal? Si el señor vicepresidente tiene una buena estructura política, que aún tampoco la vemos, porque
acuérdate que se necesita de un partido. Sí, sí, el vicepresidente no tiene partido y no tiene estructura, pero digamos, parto de tal vez la imagen que tiene el vicepresidente, que digamos es mejor que la del presidente, y está claro que al vicepresidente lo han hecho a un lado desde hace varias semanas, ¿no? Callado. Totalmente, totalmente. Hasta se habló, mira, hablemos claro, o sea, en el ámbito, muchos sabemos que, o pretendemos saber, nos ha llegado, no sé si a ustedes le ha llegado al oído, que también el señor vicepresidente en algún momento hasta se sintió tan mal que dice, mejor, quién sabe si me hago el ladito, porque hasta rumores hubo de toda índole. Así que el señor vicepresidente tiene también hoy en día, cuidado, hoy en día, porque todavía falta, no sabemos que va a estar Gutiérrez, no sabemos quién más va a estar. Es como predecir cómo acabará el Mundial, no sabemos ni siquiera si clasificó Brasil, Argentina, no sabemos. Entonces, yo creo que la figura del vicepresidente también es una figura rentable a nivel político, tiene su aceptación, también está posicionado, todo lo demás, es otra figura muy buena, podría ser un buen binomio, dependiendo del partido político con el cual estén hablando o del movimiento que a lo mejor van a crear, no sabemos lo que va a pasar. Estamos especulando. Sí, sería un muy bonito binomio, sí, me gusta. Claro, para el análisis político. Ahora, con Fabricio entrevistamos hace unas 3 o 4 semanas a un representante. Tú me confirmarás, Fabricio, no quiero equivocarme con la institución, la empresa, que levantó una encuesta sobre las preocupaciones de la población en estos días, ¿no? Y no estaba la corrupción, ¿no? La gente estaba preocupada por el trabajo. Dices cuando conversamos con Tatiana Larrea del CIES, me parece. Sí, con Tatiana Larrea del CIES. ¿Sí? No estaba en el mapa, digamos, el elemento corrupción. La gente, como dice, o sea, se lo voy a decir de esta forma, aunque quizás sea muy superficial, como que la corrupción no le importaba a la gente en ese momento. Hoy es un elemento importante, pero así como la política tiene esta dinámica, yo no sé si de aquí a 5 o 6 meses sigue estando la corrupción como un elemento súper importante para ayudar a que un político gane unas elecciones. Muy bien dicho, ¿eh? El maestro Durán Barba, decía que esto de la criminalidad, de la corrupción, llega y no le llega a la gente, ¿eh? En realidad llega y no llega. Porque cualquier país que tú hagas una encuesta, tú le dices, ma la corrupción es algo grave, te dicen sí, pero no sabemos si al fin y al cabo sí significa voy a votar por alguien que supuestamente o no voy a votar. O sea, te nos quedaste sin audio. ¿Estás ahí, Salvatore? Sí. Allá, ahí sí, parecía que te quedaste sin audio. Salvatore, vamos al otro lado. O sea, dejemos a la fiscal, dejemos al vicepresidente, sí, pero... dejemos a Lasso, ya vamos a hablar también de los socialcristianos. ¿Qué pasa con la Revolución Ciudadana? ¿Cómo le ves? ¿Cómo le ves a la Revolución Ciudadana? Mira, qué lindo, ¿no? La política cambia siempre. Digamos, por lo pronto, digamos una cosa, que eso se está dando a nivel mundial. Las encuestas indican que la gente ya en este momento quiere perfiles más tranquilos como candidatos. Sí, para la selección. Para votar ya la gente no... Ahí. Sí, te estamos escuchando. Estamos bien. Perdón. Estamos escuchando, sí. Entonces estaba diciendo, la gente parece que ahora quiere líderes más calmados, estadistas de verdad, y como que están dejando a un lado los populistas. O sea, la gente ahora quiere